Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. Vamos a continuar con la serie Cristianismo o Religión. Este es el tema número 9. Se titula Fe en Acción, parte número 3. Fe en Acción, parte número 3. Hebreos 11, 17. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El mundo no necesita sermones sobre la fe. Lo que necesita es ver un sermón vivo en las vidas de cada creyente. Es decir, que la vida de un cristiano debe de demostrar a los demás que verdaderamente confía en Dios. ¿Cómo se sabe esto? Al ver cómo enfrenta los problemas de la vida, cómo es su conducta en medio de la tribulación y de las cosas que pasan a cualquiera. La gente necesita ver entonces a los cristianos que cuando están pasando las mismas tribulaciones que ellos pasan, los cristianos se mantienen firmes a pesar de todo. Solo así los pecadores se van a topar cara a cara con el testimonio poderoso de un cristiano que permanece inamovible por su fe. Eso es lo que mantuvo a los hombres que estamos estudiando en Hebreos capítulo 11, que los mantuvo firmes. La fe en el Señor, pero esa fe se tradujo en acciones, porque la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Sin embargo, y por otro lado, fíjense que la vida de fe es algo que el creyente va desarrollando. La fe se va purificando, Dios la prueba para purificarla, ir creciendo en la fe. Y Abraham, del que vamos a seguir hablando en esta noche, es el prototipo del creyente que va creciendo en la fe, que ciertamente comete errores en su caminar, pero no se detiene, sigue adelante. Abraham básicamente cometió un par de errores que la Biblia registra, seguramente cometió más, pero estos son trascendentales. El primer error que Abraham cometió fue que al sentir temor, el temor eliminó o obstaculizó la fe y le produjo decir mentiras. Igual nos puede pasar a nosotros si dejamos que el temor entre. Con tal de guardar la apariencia o qué sé yo, mentimos. Vamos a ver en Génesis 12. Abra su Biblia ahí en Génesis 12:1. Dios lo llama y le da una promesa de descendencia. Ustedes ya saben esto. Él tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le prometió que de él nacería el Cristo. Él así lo entendió y lo discernió. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahí está la promesa. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Quiero que guarde ahí ese dato. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75 años. Bien. En el versículo 10 del mismo Génesis 12, sucede algo.
O sea, fíjate, Dios le da la promesa, él está recién desempacadito, ¿sí? De que Dios le habló. Y en el versículo 10 sucede algo, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No que en ese momento se diera cuenta. No, parece como que dice eso, no, sino significa, yo sé que tú eres una mujer muy hermosa. Versículo 12, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, dice. Entonces allí entró el temor. El temor es lo contrario de la fe, anula la fe, la obstaculiza. Dice, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. A lo mejor siento que estaba fellito. Pero quiero que noten que él tenía 75 años y Sara unos cuantos menos, pero seguía siendo una mujer muy bella. Luego dice en el versículo 13, ahora pues, dice, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Fíjate, en realidad, si hacemos, no quiero tener mucho allí, pero sí eran medios hermanos. En aquel tiempo no es como después de la ley y hasta nuestros tiempos, que no puede haber matrimonios, Dios los detuvo entre parientes cercanos, no. Sin embargo, dijo una verdad, pero a medias, porque también era su esposa. Entonces el temor le hizo decir otra cosa. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos vencer el temor. ¿Cómo se vence el temor? Por medio de la fe. ¿Sí? Pero si el temor nos embarga y nos vence, nos puede llevar a cometer errores como el de Abraham. Entonces le dice, di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. O sea, a causa de que eres mi hermana y que mira, qué bonita hermana tiene Abraham, me van a bendecir, dice. Pero sigamos leyendo. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Delante de Abraham le dijeron, qué hermosa está tu hermanita, Abraham. Y él, sí, ¿verdad? Ella da, si hubiera sido de Jalisco. Dice que la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea, inmediatamente por su hermosura, así es con los del mundo, ¿verdad? Pues halló favor y se la llevaron a casa de Faraón, fíjate nada más. Versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea, Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y alguno dirá, oye, si vale la pena echar mentiras, ¿no? Mira, aquí Dios lo bendijo, espérame. ¿Dios? Faraón. Aunque sabemos que detrás de todo estaba Dios. Sin embargo, nunca se justifica una mentira. Pero él la dijo por causa de temor. Versículo 17. Entonces fíjate todo lo que tuvo, vacas, ovejas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí se ve, pues, ahí vemos entonces que Dios rechazó esa estrategia de Abraham. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque en otra parte dice que el Faraón vio que en cierta ocasión Abraham estaba acariciando a Sara. Entonces dijo, no, a ver, los hermanos no se tratan así. ¿Qué está pasando aquí? La estaba abrazando, la estaba besando. Era su esposa. Entonces dice que Dios hirió la casa de Faraón y le habló, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana?
poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Fíjate, a pesar de su error, Dios guardó a Abraham. Porque si lo hubieran matado, ahí se hubiera acabado todo el plan de Dios. Pero Dios, a pesar de nuestros errores, en su gran misericordia, nos guarda, fíjense. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero eso no justifica que cometamos pecados de este tipo. Ahí se ve que Dios no estaba agradado con eso. El segundo error que Abraham cometió es que cuando entró la duda acerca de la promesa, quiso ayudarle a Dios. Vamos a Génesis 16. Mira, del capítulo 12 que le hace la promesa al capítulo 16 de Génesis, pasan 10 años. Entonces, Abraham y Sara se desesperan. Como que entró la duda y le ayudaron a Dios. Este ayuda es entre comillas. Y engendra un hijo con la sierva de Sara. Vamos a ver Génesis 16:16. Dice, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía cuando le llamó? 75. Para 86 son 11 años, pero es aproximadamente uno de gestación. Entonces, cometió el error. ¿Qué sucedió? Como Dios se tardó en responder, según la perspectiva de Abraham, que a veces así nos pasa a nosotros queremos, oramos, tenemos una necesidad, una petición, oramos, y queremos que al rato, en 5 minutos, Dios nos conteste. O hasta le decimos, te doy 3 días para que me conteste. Ay Dios, imagínate. Pero Dios se tardó, Él es el dueño de todo, del tiempo y todo. Él se tardó 10 años. Le había prometido a Abraham que le iba a dar una tremenda descendencia. Pero Abraham dijo, como que ya te tardaste, Señor. Sara, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Apareció la duda. Y la carne comenzó a hacer su trabajo. ¿Cómo vio Dios esa ayudadita de que Sara le haya dicho a Abraham, Abraham, pues allí está mi sierva Agar, quizás tenga hijos a través de ella? El asunto es que en aquellos tiempos, en la cultura de la que venía Abraham, se permitía que las señoras que tenían bienes, que eran ricas, como Abraham era muy rico, si ellas no podían tener hijos, podían tenerlos a través de una esclava, y automáticamente por ley era hijo legítimo, en este caso de Sara. Entonces ellos dijeron, pues, oye Abraham, como que ya se tardó el Señor, ¿no te parece? ¿Qué hacemos? Dice, bueno, en otras palabras, según nuestra costumbre, acuérdense de dónde había salido él, del mundo. Según nuestra costumbre, pues a través de Sara, de Agar, podemos tener un hijo. Entonces Abraham dijo, bueno, sí, yo quiero hacer una anotación aquí. Abraham no era ningún lujurioso, Lo que pasa es que al entrar la duda, él se acogió a un estilo de vida de aquel tiempo. Pero no porque él haya dicho, ay, pues aquí le dan pan que llore o cosas de esas. No, porque él estaba mirando, a pesar de todo eso, estaba mirando que de él iba a nacer el Salvador. ¿Me expliqué? Bien, entonces, ¿qué sucedió con cómo vio Dios esta ayudadita que Abraham y Sara quisieron hacerle? Bueno, sabemos que Dios rechazó esa ayudadita porque no había fe en lo que ellos hicieron. Vamos a ver Gálatas 4:22. Aquí San Pablo está argumentando el asunto de Sara y Agar, que simbolizaban la ley y la gracia. Pero aquí le da una aplicación muy interesante, dice Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? 2. Dice, uno de la esclava que se llamó Ismael, ustedes recordarán. Y el otro de la libre. La libre era su legítima esposa, Sara. Y de ella nació ¿quién? Isaac. Ok. Versículo 23.
Pero el de la esclava, o sea, el hijo de Agar, nació, ¿cómo? Según la carne. Significa según las ideas carnales del hombre natural, de Abraham y de Sara, de su mente carnal. Mas el de la libre, o sea, Isaac, nació por la promesa, o a través de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Así que, hermanos, dice, nosotros, dice Pablo, como Isaac, somos hijos de la promesa. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí te estaba incluyendo a ti. ¿Sabías eso? O sea, la fe de Abraham hizo que cuando él vio las estrellas en el firmamento y Dios le dijo, así será tu descendencia, Abraham sabía que de él se le estaba profetizando en una revelación muy misteriosa de que de él nacería el Salvador. Pero todas esas estrellas, simbólicamente, Abraham nos vio a nosotros, fíjate, que seríamos creyentes en el mismo Salvador que se estaba prometiendo desde el Génesis capítulo 3. Entonces, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo que sucedió fue que cuando nace Ismael, pues Agar miraba con altivez a su señora y se burlaba de ella. Pero después vino el hijo de la promesa y nació Isaac. E Ismael lo perseguía. Ismael lo oprimía, a lo mejor hasta lo golpeaba. Qué sé yo cuántas cosas le hacía. Y Agar igualmente. Entonces Sara va con Abraham y le dice, oye Abraham, no podemos estar juntos bajo la misma casa. Me temo que cometimos un gravísimo error. Échala de la casa, dice. Y Abraham dice en Génesis que él se turbó y dijo, no, a causa de su hijo. Fíjate, ya tenían los dos y a lo mejor pensó, pues así serán más muchos. ¿Qué pensaría Abraham? Esa de más muchos es una expresión jalisquilla, ustedes saben. Entonces dice, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, sí también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Aquí lo importante es, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, las cosas de la carne, la religión, las ceremonias, todos los ritos, todas las cosas que salen de la carne del hombre y no están basados en las promesas de Dios, Dios las rechaza. ¿Entendieron eso? He ahí la importancia de entender lo que es cristianismo y lo que es religión. Porque ya lo he explicado hasta el cansancio. La religiosidad es esa actitud que tenemos los seres humanos de hacer cosas buenas, ritos, ceremonias, guardar días, hacer esto, ayunar, eso, para ganarme el favor de Dios. Pero el cristianismo no se basa en eso, se basa en lo que Dios hizo, en lo que Dios ordena, y el cristiano simplemente obedece, pero nunca saca de su mente carnal ideas para ver cómo se acerca a Dios y cómo le agrada. No. Entonces vemos a través de este episodio que Dios está interesado en dónde se originan las cosas que hacemos. Si se hacen en el Espíritu, por fe, basadas en su palabra, o nacen de la carne. Porque ahí están todas las promesas de Dios. En Efesios capítulo 1, no lo busque, dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahí están las promesas que son para nosotros. Somos herederos de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero eventualmente, como a Abraham, nos puede entrar temor. Vemos la situación del mundo, esto es muy humano. Y a pesar de que están ahí las promesas de Dios, de pronto entra temor. ¿Y qué será de mañana? ¿Y de verdad Dios me guardará? Eso es muy humano. Y Dios entiende eso. Pero recordemos que Abraham estaba creciendo en la fe, estaba desarrollando su fe, fortaleciendo su fe.
Y ese es el mismo proceso que todo hijo de Dios, que todo hombre y mujer de fe pasamos. Dios quiere que nosotros desarrollemos la fe, significa la confianza en Él, purificar esa fe. Entonces Dios sí está interesado que nosotros, como todos los hombres de la Biblia, basemos nuestra obediencia y lo que hacemos simplemente en obediencia a lo que Él dijo en su palabra. ¿Me expliqué? De otra manera, Él rechazará todos esos ayunos que salen de la carne, aún reuniones de oración que son producto de nada más por hacer un evento, nada más por hacer algo, y sale de la carne. Ya ni de qué decir de tanto ritual, tanta ceremonia, tantos decretos que dice que para hacer la guerra espiritual, y no sé cuánta cosa. Otros usan métodos de crecimiento que salieron de la mente humana para ayudarle a Dios a crecer la iglesia. Háganme favor, como si nosotros fuésemos los que salvamos a la gente. ¿Quién es el que añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos? Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente predicar el evangelio. Pero a veces hacemos cosas, eventos, supuestamente para acercar a la gente a Cristo, y ni siquiera se le menciona a Cristo. Todos esos son métodos humanos, carnales, y todo eso es rechazado por Dios. Todo eso. Porque aunque usamos expresiones muy espirituales, ¿verdad? Todo esto lo hacemos para hacer crecer el reino, decimos. A veces yo me pregunto, ¿cuál reino? ¿El de Dios? Es muy cuestionable, más bien tu reino. Porque somos muy dados, sobre todo los ministros, somos muy dados a querer tener nuestro reino, a querer ser señores, a querer gobernar las vidas de las personas. Pero esto no nace del Espíritu, hermanos, eso nace de la carne. Porque la palabra, cuando los cristianos nos sometemos a la palabra de Dios, caminamos en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu, caminar en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, fíjate, por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si su origen es la carne, inevitablemente Dios las rechazará. Así pongas carita de Santa Niña Teresa de Jesús y Santo Niño de Atocha, la carita más santita que pongas, si lo que tú estás haciendo es producto de tu carne, de tu mente, de tu iniciativa humana, Dios la rechaza, no la acepta. Dios no necesita mi ayuda, Dios pide mi obediencia. Dios no necesita tu ayudita, Dios lo único que pide es tu obediencia. Eso es todo, obediencia. Jamás de los jamases Dios aprobará lo que se originó en la carne, jamás. Si no lo hizo con el padre de la fe que fue Abraham, menos con nosotros, hermanos. No. Pero Abraham se repuso de sus errores y siguió adelante. La fe de Abraham se fue purificando cada día a medida que caminaba con Dios. En Santiago 1, versículo 2 al 4, ahí nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La frase diversas pruebas en el griego significa un multicolor. Pruebas de todos colores, y tenemos un dicho acá en México, ¿verdad? Todos colores y sabores. Fíjate lo que dice: gócense hasta lo sumo cuando se hallen siendo probados de diversas maneras. Versículo 3, sabiendo, ese es el problema que muchos no saben. Por eso es importante saber estas historias de la Biblia, que nos hacen crecer en la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. La paciencia es formación de carácter. Dios está entonces muy interesado en formar su carácter, el carácter de Cristo en nosotros. La carne enfatiza los dones, el carisma de los demás. ¡Ay, qué bonito canta! Sí, pero es bien desobediente. ¡Ay, qué bonito predica! Sí, pero no manifiesta los frutos del Espíritu. No, Dios no está interesado en los carismas. Esos son regalos de Dios para que los utilicemos para su gloria. Él está interesado en formarnos. Entonces dice que sabiendo que vuestra fe es probada,
esa va a producir carácter. ¿Qué es qué? En este caso, paciencia, aguante gozoso. ¿Sí? Versículo 4. Mas tenga la paciencia, la formación de ese rasgo en el carácter, su obra completa, total, para que seáis perfectos, o sea, maduros significa perfectos, y cabales, o sea, bien puestos los sentidos en su lugar, sin que os falte cosa alguna en cuanto a la formación de carácter. Ahora, ¿cuántos reconocen que nos falta formación? Bueno, hace rato le preguntaba a un hermano, oye, ¿tú no te aburres de ser cristiano? Y me dice, no. Le digo, pues no, ¿verdad? Es como, ¿tú te aburres de comer? ¿Verdad que no te aburres de comer? Todos los días necesitas comer. Pues igual, así es el carácter cristiano. También todos los días tenemos que comer de la palabra de Dios. Si comiéramos palabra de Dios como comemos comida con vitamina T, ¿cómo dice Toño? Tlacoyos, tacos, pozole, ¿o cómo? Si comiéramos la palabra como comemos en lo natural, ay, bueno, otra cosa sería. Pero veamos en Génesis 21, versículo 5. Sigamos con esta maravillosa historia de Abraham, una historia de fe y confianza en Dios, de crecimiento en los caminos de Dios, que cada uno de nosotros debe de llevar. Esa es la enseñanza. Génesis 21, versículo 5. Fíjate qué interesante, dice, y era Abraham, ¿de cuántos años? Centenario el viejito. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Pregunta, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio la promesa? 75. Para 100, ¿cuál es la diferencia? 25 años pasaron para que Dios cumpliera su promesa. ¿Qué tal? ¿Y tú quieres que en 3 días? Y hasta le cuentas a Dios. Y que dame una señal, y que voy a ayunar para que me des lo que te pido, y voy a recitar 10 veces el Salmo 91, y sin saber cuánta religión, cuántas cosas metemos ahí. No, hermanos, no es así. Lo único que pide Dios es que esperemos, y para esperar 25 años se necesita que Dios haya trabajado en el carácter de Abraham, ¿sí o no? 25 años. A ver, piensa 25 años. ¿Dónde estabas tú hace 25 años? Casi esta congregación empezaba hace 25 años, imagínate. Y me acuerdo cuántas promesas Dios me dio. Dijo, no, gente que llegará allí a tu congregación, serán bien obedientes. Llevan 27 años y sigo esperando. No, no se cree. Ay, 25 largos años. Ahora, acuérdense que pasaron 10 y nada. Viene el error con la esclava aquella, 11. Pero todavía le restaban, ¿cuántos? 14. Pero ellos habían aprendido y dijeron, no, ya de esas cosas ya no. Mira, Sara, yo imagino así al viejito Abraham, un hombre así tremendo siendo formado. Mira, Sara, Dios prometió, con eso nos basta, que Él se tome su tiempo, Él es el Señor. Yo ya no voy a meter un dedo para ayudarle. El miedo, voy a descansar en el Señor. Yo sé que Él nos va a dar una descendencia. ¿Cómo, cuándo? No lo sé. Pero Él me prometió y yo de eso me agarro. 25 años, versículo 8 de Génesis 21. Génesis 21:8, y creció el niño, o sea Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. No, pues hizo un fiestonón tremendo. Imagínate, era rico, seguramente aventó la casa por la ventana. Hizo birria, hizo pozole, invitó a todo el mundo allí, a sus amigos, qué sé yo. Y les digo, vénganse porque aquí está el hijo que durante 25 años, mírenlo,
Dios es fiel. Y muchos lo conocían. Recordemos que él se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre. Abraham significa padre exaltado, que está en un lugar alto. Pero Abraham significa padre de muchas gentes. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre y Sara ya no le llamaba Abraham, sino Abraham, la gente decía, padre de muchas gentes, estos viejitos ya están locos. Pobrecitos, mira, ya están chochando. Estos ya perdieron toda la prudencia y la ubicación. No, jamás. Entonces, cuando tiene al niño, seguramente, pues esa fiesta fue para decirles, miren, ahí está la prueba, Dios es fiel. ¿Qué anhelos tienes en tu corazón? Los más grandes anhelos que tenemos en el corazón deberían de ser, entre otros, el deseo profundo de que nuestros familiares y amigos y conocidos y la gente se entregue a Cristo, ¿no es cierto? Esos deben ser entre otras cosas. Pero hay otras. Yo estoy esperando a Jesucristo. ¿Cuántos lo siguen esperando? Hijo, ya se tardó 2000 años. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desesperarnos? Y decir como siempre han dicho que Cristo va a venir y tienen la venida de Jesús por tardanza. Y comienzan a vivir como si nunca Cristo fuera a venir. Pero el día que venga, ¿cuántos van a estar ahí? Se quedaron dudando. ¿Están dudando? Bueno, esa es una de las promesas que no debemos nunca de echar a un lado. Yo me voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esa es una promesa. Yo me agarro de esa. Yo, como Abraham, tú como Abraham, extranjeros y peregrinos somos en este mundo. No buscamos una patria terrenal, sino una celestial, aquella cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Entonces Abraham hizo una fiesta, tiró la casa por la ventana, y ahí estaba feliz, pero la fe de Abraham seguía siendo tratada, y viene la prueba de fuego. La prueba de fuego. Siempre habrá, en algún momento de nuestra vida, una prueba de fuego. Una prueba que nos deje marcados por toda la eternidad. Unos de una manera, otros de otra, pero vean qué historia. Viene la prueba de fuego en la vida de Abraham. En Hebreos 11:17, que son los versículos que tomamos, vamos a volverlos a leer y los vamos a enlazar con Génesis 22, para que también abra las dos escrituras. Hebreos 11, versículo 17 y Génesis 22, versículo 1. Viene la prueba de fuego, pero veamos qué dice Hebreos, que allí ya se conocía el resultado de esa prueba de fuego, y veamos lo que dice el escritor de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y fíjate lo que dice la Biblia de Abraham. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, que Isaac es como un tipo de Cristo. La prueba de fe de Abraham, de ofrecer a su único, es un tipo de Cristo. Nada más que en el caso de Abraham, él era un ser humano nada más, ¿sí? Ahora vamos a Génesis 21 para tomar el contexto de toda la historia que Hebreos nos narra. Génesis 22, 1. Dice así: aconteció después de estas cosas, de todas las promesas, de todos los errores, de cuánta cosa allí, que Abraham seguía creciendo. Bueno, viene el niño, están contentos, hacen la fiesta, pero en el capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Lo probó a ver cómo había crecido su fe. Y dice la Biblia que Abraham por la fe obedeció.
Entonces Dios iba a darle, a tener con Abraham la prueba de fe más fuerte que Abraham había experimentado en ese momento. Y les repito, si Abraham fue probado en la fe y nosotros somos hijos de Abraham por la fe, también nuestra fe será, ¿qué? Probada. Pero no se asusten, porque sabemos que esa prueba de nuestra fe nos produce carácter, y esa fe va siendo purificada y hallada en alabanza para cuando venga Jesucristo, dice Pedro. Entonces probó Dios a Abraham. ¿En qué consistió la prueba? Y le dijo: Abraham, padre de muchas gentes. Y él respondió: heme aquí. O sea, significa, aquí estoy. O sea, bien dispuesto para servir. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Pero fíjate cómo somos. Dios nos habla y luego, Señor, confírmamelo. Y tienes 3 años diciendo, confírmamelo, confírmamelo, confírmamelo. Y Dios es bien paciente. Y te lo confirma, y te lo confirma, y te lo confirma. Y luego le hacemos al ojo como que no escuché, y luego Dios te sigue insistiendo. Quiero que hagas esto. Y tú otra vez. No, la última confirmación. Bueno, espérame. Eso no significa, heme aquí, Señor. Pero vean, en ese momento ya un ancianito de 100 años. Abraham, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Ya había crecido un montón, pero todavía no enfrentaba lo que se avecinaba. Versículo 2, y le dijo: toma ahora tu hijo. Y luego le enfatiza: tu único hijo legítimo, porque tenía otro. Y no le quiso hacer trampa a Dios, ni por aquí se le ocurrió. A veces Dios nos pide algo y nosotros queremos hacer trampa al Señor. Nos pide algo y le queremos dar otra cosa. Y Abraham no. O sea, cuando le dice: toma a tu hijo, tu único. Y todavía, por si hubiera dudas, le dice: Isaac. No me quieras tomar el pelo trayéndome a Ismael. Ese no va a heredar. Ese no es conforme a mi plan. Entonces toma tu único, no me hagas trampa, y tráeme a Isaac. Entonces él dice: sí, pero todavía, fíjate lo que le dice en el versículo 2: a quien amas. Ahora, esto yo me imagino que fue así muy pausado. Abraham, heme aquí, Señor. Y así como esperando, ¿verdad? Toma tu hijo. Oh, mi hijo. Ay, lo voy a llevar al zoológico. ¿A dónde quieres que lo lleve, Señor? ¿Qué quieres que haga con él? Estaba feliz. Tu único, Isaac. Sí, Señor. Aquí está. A quien amas. Ay, Señor. Ay, hijito. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Qué si Dios te lo pidiera? Mejor le seguimos, hermano. Y luego le dice: y vete a tierra de Moriah. Toma a tu hijito y vete a tierra de Moriah. En ese momento, fíjate, Abraham recibió la revelación del Evangelio. Escúchame bien. En Lucas 14:26, Jesucristo dijo así. En la versión Biblia en lenguaje sencillo, dice así: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que amar más a su esposa, amarme a mí más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esa era la prueba. Y escuchen bien, hermanos, esa sigue siendo la misma prueba para todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús. ¿Cuál es de las primeras pruebas que se enfrenta un recién convertido? El rechazo de la familia, ¿sí o no? Ahora, mucha gente decide por Dios y es probado fuertemente porque los desheredan, les dicen: desde este momento ya no dejas de ser mi hijo.
O dejas de ser mi hija, o se convierte un papá o una mamá y la hija se pone muy acá, ¿no? Y en este momento, mamá, lo que me enseñaste, ¿dónde quedó? Desde este momento ya no eres mi madre. O ya no eres mi hija, o ya no eres mi hijo. Y esa es una prueba fuerte, ¿no es cierto? La esposa no cristiana rechaza al marido, viceversa. Ay, ay, ay. En ese momento Abraham estaba recibiendo una revelación del Evangelio de Jesucristo. Porque le dice, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Sigo leyendo en el versículo 2 de Génesis 22. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que lo ofrezca, ¿en qué, Señor? En holocausto, es decir, en sacrificio. Ahora, fíjate bien. En la cultura de Abraham, antes de que Dios lo llamara, era una cultura netamente pagana. Y siempre los paganos habían hecho sacrificios humanos a sus dioses o a Dios. Nuestros antepasados aztecas, ustedes saben eso, allí en Tenochtitlan, ofrecían sacrificios humanos, le extraían el corazón a las víctimas. Esto está totalmente comprobado. Era una aberración, una cosa aborrecible de la matanza de seres humanos ofrecidos a Dios. Entonces, Dios, fíjate bien, sabía perfectamente que Abraham estaba totalmente pues acostumbrado a ese tipo de cosas. Entonces, cuando le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio, perfectamente Abraham entendió lo que Dios le estaba diciendo. Mátalo y ofrécemelo a mí. Y aquí es donde entra, tratemos de, que el Espíritu Santo nos revele, porque es muy profundo esto, es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Seguramente durante la noche no durmió. Tal vez pensando, a ver, Señor, ¿cómo está esto? Y él empezaba a razonar. A ver, por un lado me lo pides, por un lado me prometes que voy a tener una descendencia. Te tardas 25 años en darme a ese hijo. Ya lo tengo, es un jovencito. Y ahora me lo pides que lo sacrifique. Pero, ¿cómo está eso? Pero él era como decía San Agustín: creo, después entiendo. No entiendo para creer. Primero tengo que creer y después voy a entender. Entonces él se agarró, fíjate de lo que se agarró. Porque en Hebreos dice que ofreció a su único, a pesar que se le había dado la promesa, y creyó que el que le había prometido se lo podía regresar resucitado, que en sentido figurado, eso fue lo que sucedió. Entonces Abraham tuvo otra revelación, fíjate nada más, de la resurrección de Jesucristo. Y dijo, a ver, entonces su fe se iba fortaleciendo más y dijo, Señor, ahora entiendo porque creí. Ok, te lo voy a ofrecer, pero me lo vas a regresar. Yo no sé cómo, no entiendo, pero me lo vas a regresar. ¿Qué revelación? A mí me impresiona eso, ¿no? Y Abraham no tenía pastor, no tenía iglesia, no había nada de eso que hoy tenemos. ¡Qué tremendo! Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, tal y como Dios le había dicho, obediencia. Versículo 4, al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Mira, eso parece que no tiene nada, pero ¿sabes una cosa? Tiene mucho.
¿Cuántos días, a los cuántos días Cristo resucitó? Al tercer. ¿Qué vio Abraham aquí? Que al tercer día Cristo iba a resucitar. Y dice que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar del lejos, o sea, el lugar de la crucifixión de Cristo, él lo vio. Esto está tremendo. Él vio. Y de alguna manera lo asoció con que si Dios le estaba pidiendo a su hijo y de él vendría el Mesías, dijo, no, pues es que él me lo va a regresar. Él es fiel que prometió, él me lo va a regresar. Abraham vio por fe la muerte de Cristo y su resurrección. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. ¿Sabes que la obediencia a Dios es el acto más grande de adoración? También es cantar, pero el acto más profundo, de los más profundos, si no es que el que más, es cuando tú obedeces a Dios y su palabra, estás rindiendo un acto de adoración profundo, que es lo que estaba haciendo Abraham. Él estaba obedeciendo a pesar de la rudeza de la prueba, pero su fe le hacía ver que Dios nunca lo iba a destruir, que Dios nunca le iba a hacer ningún mal. Y esa es nuestra fe, hermano, lo que nos debe de sostener. Porque a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces Abraham hizo el acto de adoración más profundo. Estaba él obedeciendo. Cristo fue, la obediencia de Cristo fue la máxima adoración que rindió a su Padre. Y por eso Dios lo exaltó. Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todos se doblen sus rodillas. Entonces le dice, iremos allí y adoraremos. Pero luego quiero que noten el lenguaje verdadero de la fe. Y volveremos a vosotros. ¡Y qué tremendo! ¿No? Oye, imagínate, que la fe de Abraham tenía que estar totalmente descansada. Totalmente tenía que tener paz en su interior. A lo mejor tenía una confusión de ideas y todo, pero su fe reposaba en Dios. Y él meditaba, y de seguro decía, bueno, es que Dios es fiel, yo no entiendo cómo él va a obrar. Por eso dice la fe en Hebreos 11, versículo 2, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe entendemos, creyendo y después entendemos. Ahora, ¿cómo fue formado? No sé, pero ahí está. ¿Qué más prueba necesitamos? Entonces, Abraham habla el verdadero lenguaje de la fe, que siempre va en la obtención de las cosas espirituales. Y no como enseñan muchos maestros hoy. Usan la fe todo para lo terrenal. Y que yo digo esto y que yo hablo por fe y que no sé qué, y todo tiene que ver con los bienes materiales. Pero yo a casi a nadie, es más, nunca he escuchado, yo por fe seré un mejor esposo. Yo nunca he escuchado eso. Por fe que se me quite lo codicioso. Nunca. ¿Han escuchado algo así? Yo por fe dejo de ser codicioso. ¿Han escuchado algo así? Yo no. Pero han escuchado, por fe esa casa será mía. ¿Han escuchado eso? Si es que no ha sido tu oración por 25 años. Este es el verdadero lenguaje de la fe. El verdadero lenguaje de la fe habla siempre creyendo y sustentado lo que se cree en la palabra de Dios, pero siempre se ve que es en las cosas espirituales, hermanos. Confía hasta el final que tu marido se va a convertir. Míralo.
¿Sí? Ahí está la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, significa que en el momento que tú crees, tú vas a ser el eslabón, el que va a ser usado para que tu familia conozca al Señor. ¿Cuántos fueron influenciados por la familia o amigos? Y después tú te convertiste. Por ejemplo, en mi familia fue primero mi hermana, después mi otra hermana, primero Georgina, luego Rosa, y luego yo, luego Carlos, luego mi mamá, mi papá, y ahorita primos, tíos, mi abuelo, ahí se va todo. Y seguimos creyendo que los que todavía no son, un día entregarán su vida a Cristo. No, escúchenme bien, no desmayen, no duden. Porque el que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que es llevado, es inconstante y no recibe. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe. Pero esa fe tiene que estar basada, como la de Abraham, en la promesa de Dios. Versículo 6, Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, o sea, en la espalda. Iban subiendo al monte. ¿Se acuerdan que Cristo cargó su cruz de madera? Ahí está otro rasgo. Ahora, cuando Abraham recibe esta instrucción de Dios y le pone sobre Isaac, su hijo, la leña para el holocausto, Abraham estaba teniendo que, con cada episodio que él estaba, con cada paso de fe que él estaba dando, él estaba teniendo revelación del sacrificio de Cristo. Y dijo, es que tiene que ser así. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, es que necesito morir? Es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Y los discípulos estaban allí, no te mueras, no te mueras. Y Pedro una vez le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, la pura carnota, en todo su apogeo. ¿Tú amas, a los que amas les deseas algún mal? ¿Verdad que no? Bueno, Pedro definitivamente amaba a Jesús, pero cuando le dice, Señor, en ninguna manera que nada de esto te acontezca, ¿era su amor humano, su sentimiento humano? ¿O qué era? ¿O era de Dios ese sentir? Era la pura carne. Entonces Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, le dice. Sí le dijo, Satanás. O sea, no era Satanás, pero estaba siendo en ese momento influenciada la mente de Pedro por ese pensamiento. Señor, no te sacrifiques. Y Jesús dice, es necesario. Entonces Abraham carga, yo me imagino, fíjense, esto es algo que también lo reconozco en la historia de Abraham, es nuevo para mí. Mientras leía las Escrituras y voy pausado, el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Entonces yo pude percibir en mi espíritu que cuando Abraham le puso la leña en la espalda de su hijo para subir al monte, en ese momento tuvo una visión o una revelación de que Cristo tenía que ser sacrificado. Entonces le ponen la leña y dice en el versículo 6, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, mi hijo, heme aquí. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escúcheme bien, Isaac ya sabía que había que sacrificar un cordero. Y aquí vemos la total inocencia de Isaac. Dice, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Qué inocente estaba el niño. Y dice la Biblia que Cristo fue totalmente inocente. ¿Sí? Era totalmente alejado de la maldad, del pecado. Un cordero sin mancha, inocente, sin culpa. Ahí está otro rasgo de la tipografía de Isaac, simbolizando a Cristo. Versículo 8, fíjate el lenguaje de Abraham. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Dios qué?
Fíjate, Dios se proveerá. ¿Quién le mostró eso a Abraham? ¿De dónde sacó eso Abraham? ¿Saben de dónde? Del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos la comunión con Dios y que su Espíritu siempre nos esté hablando. Pero si no estudiamos la palabra, no hay revelación. Hay puros sueños, producto de 35 tacos que en la noche anterior te comiste. Dios proveerá su propio cordero, eso es lo que está diciendo. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, dice que vio descender a las aguas ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, o sea, el Cordero de Dios que Dios mismo proveyó, nadie lo puso. Dios mismo proveyó el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fíjate, Juan Bautista era el del linaje de Abraham. Y también lo entendió perfectamente. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, hasta el último, fíjate, de la A a la Z, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Noten que Isaac no abría su boca, no decía nada. Y la Biblia dice que Cristo, como cordero mudo, fue al matadero. No abrió su boca. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense la escena. Imagínense ahí Abraham. Y ahí está su hijo. Y su hijo mirándolo sin decir nada. Y con el cuchillo así, a punto de degollarlo. Y que hasta dónde, ¿no? Fue probado. Alguien dijo que Dios se puede tardar, pero nunca llega tarde. ¿Cómo está eso? Que en el plan de Dios, Él nunca se le va a pasar un segundo. Él es exacto y puntual. Pero acuérdense, Él sabe cuándo nos responde y cómo trata las cosas con nosotros. Entonces Abraham extiende su mano para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová, que aquí el ángel de Jehová, escúchenme, la mayoría de los teólogos afirman, y yo estoy de acuerdo con esa interpretación, que el ángel de Jehová era Cristo, una manifestación visible, o teofanía le llaman, una aparición visible de Cristo. Qué tremendo es esto. Le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, que reverencias a Dios, que obedeces a Dios, te sometes a Dios. Y le dice la razón clara: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así es que Abraham, eres mi discípulo, porque me amaste más a mí que a tu hijo. Porque el que ama padre o madre, hijo, hermana, tíos, más que a mí, no es digno de mí. Y Abraham se había hecho digno de ser amigo de Dios, porque no me rehusaste tu hijo, lo que más amabas. Abraham tenía a Dios en primer lugar. ¿En qué lugar tienes tú a Dios? Vámonos sobre el final de la historia. Pero, bueno, todavía faltaba algo que sucediera. Que Dios proveyera un cordero, dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Esta frase denota lo siguiente: deja ya, Abraham, ya ahora ya te probé, saliste aprobado, sacaste 100 en el examen. Ay, entonces no lo sacrificó. No, porque ya en tu corazón lo hiciste, no me lo rehusaste. Entonces cuando él recibe eso, inmediatamente se levanta y comienza a ver así. ¿Qué buscaba? ¿Quién le dijo? Él había hablado y había dicho: Dios proveerá un cordero. Entonces ¿dónde está? Y de repente, ¿qué ve? Alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas estaba así, y lo tenía acá atrás. Y lo ve. ¿Qué vio allí? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese es
Aquí habla de la sustitución de Cristo en lugar del pecador, porque Isaac de alguna manera era pecador, porque había heredado la naturaleza pecaminosa. ¡Qué historia, hermanos! ¡Qué historia tan maravillosa! Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Pero Jehová proveerá ¿qué? Salvación, hermanos. Pero siempre se agarra, qué triste, qué lástima me da mucha tristeza, me acongojo muchas veces. Cuando muchos siempre creen, Dios proveerá, y siempre están pensando en la torta, en el carro, en los zapatos. Hermanos, Dios proveerá, ya proveyó un Salvador, y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces nuestro enfoque debe estar siempre en el Cordero de Dios. Entonces dice que le puso ese lugar, este lugar se llamará Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde murió Cristo? En un monte. ¿Dónde proveyó Dios esa salvación? En un monte. En el monte, en el cerro de la Calavera, así se llamaba. Conclusión. Por esa acción de la fe de Abraham, vean el fin de esta historia. Dios lo llamó Abraham, mi amigo. Qué tremendo. Abraham es mi amigo. Y Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les digo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Ahí está. Muestra tu fe por cómo tú vives. Cuando enfrentes las situaciones y las pruebas de tu fe, demuéstrala. Posiblemente entrará la duda, pero levántate, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Probablemente entra el temor al futuro. ¿Cómo está el mundo? Cada vez está peor. ¿Qué va a ser de mis hijitos? ¿Los ves ahí chiquitos o en la cuna? ¿Qué mundo le espera? No te preocupes. Pero es muy humano que entremos en esas cosas. Pero siempre volvámonos a la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que mis hijitos que se ven allí muy bonitos necesitan la salvación de un Cordero, del Cordero de Dios, y que sus pecados sean limpiados por la sangre de Cristo. Esa es una historia maravillosa de fe. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos siempre la respuesta para nuestra vida. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Señor, así como lo probaste a él, nos probarás. Nos pedirás lo que más amamos. Y Abraham, que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, porque se le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham pensó que tú, Señor, eras fiel y poderoso para levantar aún de entre los muertos, si hubiera llegado el caso de que lo hubiera sacrificado. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, si tú le revelaste a Abraham acerca de Cristo, revélanos también a nosotros, Señor. Por eso Pablo oraba por los efesios. Oraba por ellos para que Dios les diera un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Oh Señor, gracias, qué maravilla. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia, y que conozcamos la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de tu fuerza, Señor, para alabanza tuya, para alabanza de tu gracia, con la cual nos hiciste aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Revélanos, Señor, este misterio de tu voluntad, que es de reunir todas las cosas en Cristo. Gracias, Señor. Alumbra pues los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos has llamado, Señor. Y que esa fe esté basada en esas promesas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.